Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la última clase ya de este módulo. Estábamos viendo lo que era la depreciación y decíamos que la depreciación eh, tiene que ver con indicar cómo los activos fijos se desgastan, ya sea porque están obsoletos o porque pierden el valor debido al tiempo de uso o paso del tiempo o por el avance tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que hace la depreciación? Reconocer esta pérdida de valor de una manera sistemática en los estados financieros. ¿Ya? ¿Cómo se calculaba? Habían tres tipos de métodos: fija cada año, basado en el uso de un activo, o hacer una mayor depreciación al principio. Y obviamente el método iba a depender de la naturaleza del activo y las políticas contables de la empresa. Entonces, cuando hablábamos de eh, eso era con respecto a la depreciación. Ahora, ¿qué es lo que era la amortización? Hablábamos que era similar a la depreciación, pero que se aplicaba a activos intangibles, ejemplo, las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los software, y que estos activos, de una forma física, tangible, proporcionaban beneficios económicos a la empresa. Ahora, ¿por qué se amortizaba? ¿Por qué se amortiza? Porque los activos intangibles también pierden el valor con el tiempo, ya sea por la vida útil, legal, que está llegando a su fin, o porque su utilidad económica está disminuyendo. ¿Y cómo se calcula la amortización? Igual que la depreciación, se calcula utilizando diferentes métodos, siendo el método lineal el más común. Entonces, decíamos que la amortización se aplica a los activos intangibles como patentes, marcas, registradas y derechos de autor, ya, y son para aquellos activos que no tienen una forma fija tangible. Ahora, ¿por qué se amortizaba? Porque igual pierden su valor con el tiempo. ¿Y cómo se calculaba? Bueno, utilizando diferentes métodos y ya les decía, siendo el más común el lineal. Entonces aquí tenemos un recuadro comparativo. Entonces tenemos ejemplo, tenemos la depreciación, la característica, el tipo de activo. Estamos acá dando un activo fijo. Ya, cuando decimos ese activo fijo, bueno, eh, el activo fijo, ¿cierto? Tiene que ver con utilizar la depreciación, y el activo intangible, ahí se le aplica la amortización. ¿Por qué? Porque decíamos que en el activo fijo no hablábamos de maquinaria, edificios, vehículos, y en cambio el activo intangible hablábamos de patentes, marca y software. Lo intangible amortizamos, lo tangible depreciamos. ¿Y cuál es el objetivo de la depreciación? Reflejar el desgaste fijo, ¿cierto? Y la obsolescencia de ese activo. Y en el caso de la amortización, también reflejar la pérdida de valor de un activo intangible. ¿Ya? A eso hablamos, ¿cierto? Esas son las dos diferencias entre la depreciación y la amortización. Ahora, ¿por qué son importantes? Una, porque la amortización son gastos que reducen, por un lado, la utilidad neta de una empresa y por lo tanto van a afectar de cierta forma el resultado final. Los impuestos, estos gastos también influyen en el cálculo del impuesto sobre la renta, ya que son deducibles. Y porque además podemos tomar decisiones. La información sobre la depreciación y la amortización va a ser útil para los inversores y los administradores para evaluar, ¿cierto?, la rentabilidad de la empresa y poder tomar decisiones de inversión. Factores que influyen en la vida útil.
Un ejemplo, la naturaleza del activo, no sé, los materiales, la tecnología utilizada, eso se da mucho, bueno, en los materiales, en las maquinarias. La tecnología utilizada de los software, ¿cierto? En lo intangible. El uso del activo, también la intensidad y la frecuencia de ese uso. También tiene que ver con el mantenimiento, la calidad y frecuencia de las remanaciones, en este caso, por ejemplo, las maquinarias. También en las propiedades. La obsolescencia, que estamos hablando de los avances tecnológicos que hacen al activo quede desactualizado. Y por otra parte, también la legislación, que son las normas legales que van a limitar la vida útil de ciertos activos. ¿Ya? Y acá tenemos una tablita de depreciación lineal. Aquí tenemos un concepto de depreciación anual fijada, se deprecia, ejemplo, cada año. Mire, acá tenemos en el año uno, ya, la depreciación, ya, eh, le pusieron 10.000 pesos que se depreciaba anualmente. Entonces, el valor de los libros, ya, dicen que es al año uno se depreció 10.000. Por lo tanto, ya de lo que compraste, de los 100.000 que compraste, ya al año uno tú tienes 90.000. Al año 2 ya tiene los 10.000 del año uno más los 10.000 del año 2. Por lo tanto, tienes un valor acumulado de 20.000. Y el valor de los libros es de 80.000. Luego tenemos que en el año 3 ya tenemos también una depreciación acumulada, ya no de 20.000, sino de 30.000. ¿Ya? Y por lo tanto, el valor en libros ya no es de 80.000, sino de 70.000. ¿Ya? Entonces, cada año va la depreciación, ¿cierto? El valor acumulado va creciendo. ¿Ya? Entonces, el valor acumulado es la suma de toda la depreciación hasta el momento, la depreciación anual, cantidad fija que se deprecia en el año, ¿ve? Esa es la depreciación anual, la cantidad fija que son los 10.000. El valor acumulado son todas las depreciaciones hasta el momento. Y el valor en libros, el valor original del activo menos la depreciación acumulada. ¿Ve? Después tenemos, bueno, ya les decía que existen distintos métodos de depreciación, lineal, unidad de producción, saldo decreciente. Eh, Ahora, ¿dónde podemos encontrar estas tablas? Bueno, en el Servicio de Impuestos Internos, ya que son el organismo fiscal que proporciona tablas de referencia con la vida útil estimada de distintos tipos de activos. ¿Ya? También están en las normas contables internacionales de información financiera, las NIF, y otras contables locales que ofrecen orientación útil de métodos de depreciación y estimación de la vida útil de un bien, de un activo fijo. Y obviamente que también hay software contable, los programas contables que suelen incluir estas herramientas para calcular la depreciación y generar estas tablas automáticamente. Entonces, algunas consideraciones, tenemos el valor residual, que es el valor estimado que tendría el activo al final de su vida útil, la vida útil, que es el tiempo durante el cual se espera que ese activo genere beneficios económicos. Tenemos los cambios en la vida útil, que tiene que ver que si las circunstancias cambian, la vida útil puede ajustarse. Y aquí vamos a hablar igual de algunos conceptos de hecho económico y para que entendamos qué es lo que es un hecho económico. Y el hecho económico es cualquier acontecimiento, situación que tiene implicaciones económicas, ¿ya? Y que va a afectar la producción, distribución y consumo, intercambio de bienes y servicios. Esto es un hecho económico. Ahora, estos hechos económicos pueden ser tanto a nivel individual como a nivel colectivo y obviamente van a tener un impacto a corto, mediano o largo plazo. Y una de las características de los hechos económicos hablan de la relación con la escasez.
Y los hechos económicos surgen debido a la escasez de recursos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obliga a las personas y a las sociedades a tomar decisiones de cómo se deben asignar los recursos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y las necesidades son muchas, ¿ya? O uno puede decir las necesidades son eh, infinitas, ¿ya? Pero los recursos son escasos. Y porque hay un impacto en las decisiones. Los hechos económicos influyen en las decisiones, tanto de los consumidores, de los productores, de los gobiernos y de los agentes económicos, ¿ya? Y eso es una característica especial de un hecho económico. Otro característica del hecho económico que es medible y tiene interconexión. ¿Por qué es medible? Porque en la mayoría de los casos los hechos económicos pueden ser cuantitativos y medidos a través de indicadores económicos como el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Puede medirse con la inflación, por el desempleo, y hay una interconexión porque están interconectados y pueden afectar en cadena y que pueden afectar a diferentes sectores de la economía. Por eso un hecho económico es tan importante. Y aquí vamos a ver los tipos de hechos económicos. Tenemos hechos económicos microeconómicos y los hechos económicos macroeconómicos. Para que se entienda que los hechos económicos microeconómicos afectan, por un lado, a empresas individuales, a consumidores o mercados específicos. ¿Ya? No le afectan como a toda la sociedad de la economía. ¿Ya? Un ejemplo de una situación de microeconómico es el lanzamiento de un nuevo producto, un cambio en los precios de una materia prima, una huelga en una fábrica. Pongamos que en una fábrica textil eh, hay eh, en la fábrica textil hay no sé, digamos, hay una huelga. Y de esa huelga, ¿cierto? Le va a afectar a todos quienes compran a lo mejor en ese local, o la huelga le va a afectar a los mismos trabajadores o clientes que trabajan o que tienen relación con esa empresa. Pero está focalizado, o sea, es microeconómico. En cambio, cuando hablamos de macroeconómica, que va a afectan a toda la economía o a grandes sectores de ella. Entonces, un ejemplo, cuando hay recesión, una inflación elevada, un cambio de las tasas de interés, una devaluación de la moneda. Cuando hay una inflación elevada o hay cambios de tasas de interés, por ejemplo, a nosotros nos afecta el cobre. ¿Ve? Entonces ahí estamos hablando de un hecho económico macroeconómico. Eh, Luego tenemos los hechos económicos positivos, ¿ya? Y que van a describir lo que ha sido o lo que será. Esos son los hechos económicos positivos. Un ejemplo, aumento del PIB o la disminución del desempleo, el crecimiento de exportaciones. Y los normativos que van a expresar juicios de valor sobre lo que debería ser. Ejemplo, que los gobiernos deberían aumentar el gasto público para estimular la economía, o que las empresas deberían reducir sus emisiones de CO2. ¿Ven? O sea, ahí tenemos los tipos de hecho económico. Un ejemplo microeconómico, una empresa decide aumentar el precio de sus productos debido a un aumento en los costos de producción. O un consumidor decide comprar un nuevo automóvil debido a la promoción especial. O un trabajador decide cambiar el empleo que busca un salario más alto. Ahí tenemos un hecho microeconómico. Un hecho macroeconómico, un ejemplo, un país experimenta una recesión económica debido a la disminución del consumo y de la inversión. Y por lo tanto, el Banco Central aumenta la tasa de interés para controlar la inflación. Y por ende, el gobierno implementa una política fiscal expansiva para estimular el crecimiento económico. ¿Ven? Ahí tenemos otro ejemplo de hechos económicos macroeconómicos. Ah,
Y por eso es importante los hechos económicos, porque tomamos decisiones económicas, porque analizamos el desempeño económico y porque nos permite formular políticas económicas. ¿Ya? Bueno, ¿dudas, consultas hasta el momento? Y vamos a... Y aquí, esta era la contabilidad, depreciación. Y aquí vamos a ver, ya pasando, ¿alguna duda o consulta de lo que acabamos de ver, Jessy? Dame un segundo. No, Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver aquí que cómo es la elaboración e interpretación ya del formulario 29 y 50. La ley, ¿cierto? 20.899, que habla de la simplificación de la renta tributaria y donde los principales objetivos era simplificar el sistema de tributación de la renta y simplificar y perfeccionar otras disposiciones tributarias. Ya, y por lo tanto, aquí vamos a poder ver el comparativo de este régimen tributario, ya que en algún momento igual lo vimos, que era que el régimen tributario de una renta presunta, una renta simplificada, la renta atribuida, la semi-integrada, eh, y que vino de alguna u otra forma, ¿cierto?, a indicar, bueno, qué es lo que pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas tenían una tributación simplificada, que la renta atribuida era cualquier segmento, que había un monto de un UF, ¿cierto? Y una vigencia en específico, eh, que la permanencia en los regímenes, en el caso de la presunta, era al menos 5 años, y que tipo de persona jurídica va a depender a qué rentas tenían que, o regímenes tributarios optar. Y ahí tenemos la renta presunta, tenemos las empresas individuales, responsabilidad limitaria, comunitaria, cooperativa, sociedad de personas, de acciones, y las personas constituidas personas naturales. Y la tributación ya simplificada, que entraron las empresas individuales, también responsabilidad comunitaria, también la sociedad de acciones, y la atribuida, que debían llevar una, entraban las empresas también de responsabilidad limitada, sociedades de personas, de acciones, y la semi-integrado, que hablaba sin diferenciar, ¿cierto?, la renta atribuida a algún socio o persona jurídica. ¿Y qué tipo de contabilidad debían llevar? En el caso de la presunta, debían llevar los libros de compra si se encuentran afectos a IVA y llevar un sistema de control de sus ingresos. En el caso de la simplificada, hablaba del libro de caja, del libro de compra, del libro de ingresos y de la renta, hablaba, o sea, la renta atribuida, que debían llevar una contabilidad completa, obligatoria. Lo mismo la semi-integrada. Y que qué tipo de tributación tenían, ¿cierto? La presunta, que tenía que ver con bienes raíces, transporte terrestre, minería de metal. La simplificada,
que iba a determinar los ingresos percibidos y los ingresos pagados en el periodo. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos un resumen comparativo de los regímenes tributarios, ya, y a qué correspondía, ¿cierto?, el retiro de utilidades, el crédito de impuesto de primera categoría, etc. ¿Dónde tenían que irse? Bueno, al registro de contribuyentes, ¿cierto? Y ahí, con la clave única del Servicio de Impuestos Internos, podían, ¿cierto?, ingresar a regímenes tributarios. Y ahí se inscribían en inscripción, regímenes tributarios, había un cuadro comparativo de los regímenes tributarios, un asistente de cálculo de los nuevos regímenes tributarios a la renta. ¿Ya? Y ahí había un formato, ¿cierto?, donde se puede apreciar los nuevos regímenes tributarios, y había que llenar como este formulario. Entonces ya se hablaba de renta presunta, lo que vamos a hablar, simplificada, semi-integrado, renta atribuida. Luego hablamos de lo que tiene que ver con el impuesto, con la postergación, ejemplo del pago de IVA. En su momento hubo una postergación, ¿cierto?, que permite postergar hasta en 2 meses. Los contribuyentes deben presentar una declaración mensual en el formulario 29 dentro de los plazos normales, ¿ya? Y que solamente lo puedan acceder a este beneficio quien declaran vía a Internet. Entonces, aquí había un ejemplo. Requisitos para esta postergación, ¿cierto? No adeudar 3 o más periodos tributarios dentro de un periodo cualquiera y no adeudar 2 o más años tributarios consecutivos. Hay también un canje por multas por capacitación, ¿ya? Y para ello debían solicitar su inscripción cumpliendo con algunos requisitos. Tipos de infracciones, y aquí lo que te dice la normativa: envío fuera de plazo, envío de información que no constituye una base para el pago de un impuesto, declaraciones fuera de plazo de IVA, renta o término de giro que no implique la obligación, ¿cierto?, de efectuar un pago inmediato del impuesto, declaración incompleta de IVA o renta, término giro que conlleve este pago de impuesto, en el caso que un contribuyente no presente a citación, haber comprado sin boleta y o factura, y el contribuyente no concurre por segunda vez a una citación. ¿Ya? Eso es con respecto a los tipos de infracciones. Ojo que te puede llegar por correo la citación, ya la notificación, a través de la página web, los datos que tú dejaste ahí ingresados. Acá tú ingresas con tu clave única y dice mi notificaciones y ahí te va a aparecer cualquier tipo de notificación de servicio de impuestos internos. Ya les decía que hay que sacar el rol único tributario, ¿cierto?, de empresa. Entonces tú entras a las aplicaciones, bueno, en mi servicio, ahí te da la opción de mi factura, boleto en área, declaración de renta, el IVA sin movimiento, en el caso de que tu empresa no esté quieta, ¿cierto?, y tú la tengas que dejar sin movimiento. Hablamos de la factura electrónica, ¿cierto? Que es obligatoria emitirlo electrónicamente. Están las facturas afectas y no afectas o exentas, están las facturas de compra, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito. Eh, Aquí que yo les decía que el servicio de impuesto interno te permite tener un software propio de mercado o que tú puedes utilizar igual la facturación gratuita del servicio de impuestos internos. ¿Ya? Eh, Acá en la página, ¿cierto? Inclusive hay de ayuda, bueno, qué es la factura electrónica, cuáles son los beneficios de facturar, etcétera. Bueno, después tenemos lo que es la carpeta tributaria, ¿ya? Y la carpeta tributaria
con mandato a instituciones financieras va a corresponder a una funcionalidad de una carpeta tributaria electrónica, ¿ya? Que se encuentre en la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué es lo que genera esta carpeta? Para ello, para generarla, el contribuyente va a tener que ingresar con su root y su clave, seleccionar las instituciones financieras que pueden acceder a esta carpeta tributaria. Entonces, ¿para qué alguien va a querer ver mi carpeta tributaria? Bueno, cuando yo estoy pidiendo, ejemplo, un crédito, o, ¿cierto? Entonces, yo ahí les permito acceder a mi carpeta tributaria. Entonces, indicar el periodo de tiempo por el cual voy a autorizar acceder a esta información. Y ahí van a poder optar a entrar entre 90 días, 180 y 365 días. Esa autorización a esa institución financiera que genera este mandato de entrega de información se entrega en un formato PDF y se va a desplegar por el periodo autorizado por el contribuyente. Y ya les decía, puede ser 90, 180 o 365 días. Y ojo que también podemos revocar esa autorización, ¿ya? Y se hace un mandato en el historial de mandatos emitidos en cualquier momento. ¿Qué es lo que contiene esta carpeta tributaria? Los datos del contribuyente, fecha de inicio de actividades, actividad económica, categoría tributaria, domicilio, sucursal y últimos documentos timbrados. Y otros datos adicionales, ya como los datos del representante legal, conformado de la sociedad, participación en sociedades o sociedades relacionadas. Además de los datos de las propiedades y bienes raíces, ejemplo, comuna, rol, dirección, destino del avalúo fiscal, cuotas vencidas por pagar, cuotas vigentes por pagar y condición exento o afecto. ¿Ven? Todo eso va a aparecer en la carpeta tributaria. Además del resumen de todas las boletas electrónicas que se hayan emitido los 12 últimos meses, más el formulario compacto de declaraciones de IVA, formulario 29, de los últimos 24 periodos mensuales. Y por último, un formulario compacto de declaraciones de renta, también el formulario 22 de los últimos periodos anuales. ¿Qué beneficios tiene esta carpeta tributaria? Hay una rapidez en la entrega de información, que el mandato lo puede realizar en paralelo a varias instituciones bancarias. Ya los rangos de tiempo definidos facilitan, ¿cierto?, la generación periódica de la carpeta tributaria y obviamente facilita a las pymes, ¿cierto?, el acceso a créditos, por la facilidad de acceso que tienen las instituciones. Entonces, bueno, esos son uno de los beneficios. Cuando hablamos del formulario 29 en sí, decimos, bueno, ¿qué es este trámite? Y es una declaración de impuesto, ¿ya?, al valor agregado, que es el IVA, ¿ya? Y que tiene que ver sobre ventas, afecta retenciones de segunda categoría, ejemplo, honorarios, y o pagos previsionales mensuales, ¿cierto?, que es el PPM obligatorio. Y por lo tanto, para cumplir esta obligación, se debe realizar en el formulario 29 y se debe tener lo siguiente. La declaración de pago se considera con pago cuando el código 91, total a pagar, contiene un valor mayor que cero. Y esta declaración sin pago, que se considera si, sin pago cuando el movimiento, la declaración del código 91, total a pagar, es cero o vacío. ¿Ya? Entonces, ojo con aquello, pero esa es la forma, ¿cierto?, de cómo podemos hacer el trámite. Ahora, sin pago, sin movimiento, la declaración que realice mediante el formulario 29 registra los códigos de impuestos en cero o vacío, excepto, ¿cierto?, los códigos de identificación o de remanente. ¿Ya? ¿Quiénes deben realizar este trámite? Bueno, principalmente los contribuyentes que sean personas naturales, jurídicas o otros entes sin personalidad jurídica que realicen ventas, presten servicio, efectúan alguna operación, afecta el impuesto a las ventas y servicio, que es el IVA. Y obviamente se entiende, estas operaciones afectan el impuesto a aquellas que, de acuerdo a la ley, van a dar origen a la aplicación o obligación
de pagar el impuesto. Ahora, deberán declarar impuestos a la retención y o pagos previsionales las empresas que realicen actividades económicas de primera categoría a la ley sobre el impuesto a la renta, como las industrias, comercio, agricultura, minería, etc. También las empresas que presten servicios también de segunda categoría, entre ellos los profesionales y toda persona que desarrolle una ocupación lucrativa en forma independiente deberán declarar sus ingresos y su PPM asociados con anticipo a los futuros impuestos anuales a la renta que le puedan afectar. ¿Ya? Ahora, ¿a quién más le aplica? A los exportadores obligados a pagar el PPM por sus ingresos exentos de IVA, y a los vendedores o prestadores de servicios exentos, según ley de impuestos sobre las ventas y servicios IVA, obligar a pagar el PPM por sus ingresos. ¿Cuándo se hace este trámite? Los 12 del mes siguiente, ¿cierto? Y hasta el día 20 del mes siguiente, ¿ya? Y se dice que para declarar, ¿cierto?, este periodo tributario determinado, siempre que éste se encuentre al día, donde el pago del impuesto o retención puede realizar con las instituciones recaudadoras habilitadas para ella, presentando este formulario 29 o cupón de pago. Y hasta el 20 del mes siguiente para declarar un periodo tributario determinado, siempre que éste se encuentre al día. Y ese plazo solo aplica para contribuyentes que facturen electrónicamente y envíen honorarios electrónicas y que realicen el pago del impuesto y retención y OPPM vía online. Y ojo que también hasta los días 28 del mes siguiente para declarar un periodo de tributario determinado sin movimiento. Pues yo puedo no haber cerrado mi giro, pero puedo tener mi empresa sin movimiento. Y al tenerla sin movimiento, yo tengo que informar hasta el 28 del mes siguiente, ¿cierto? Informar que mi periodo tributario está sin movimiento y que ésta se encuentre al día y la declaración que realice mediante Internet. ¿Ven? Eso es el trámite. La obligatoriedad de presentar el formulario 29 para las contribuyentes de IVA, obligatoriedad de presentar eh, es desde el mes que efectuó el inicio de las actividades, aun cuando no tuviese operaciones de compra o venta. Ya, según esto lo indica la ley, el número 64 y 65 sobre la ley de impuesto a las ventas y servicios. O sea, si yo abro eh, mi empresa, ¿cierto? Hice mi inicio de actividades y aun cuando yo no tenga compras o ventas, igual tengo que hacer mi declaración. Ahora, para contribuyentes que presten servicios de forma independiente, clasificados en segunda categoría, todos los deben presentar el formulario 29 cuando hayan emitido boletas de honorarios en papel o electrónicas, para las cuales deben declarar y pagar el carácter de pago provisional mensual, que es el PPM, el 10% de los ingresos percibidos. ¿Ya? Bueno, en este caso ya, bueno, eso es lo que corresponde al formulario 29. ¿Dónde se hace el trámite? Bueno, todos estos trámites se hacen en el Servicio de Puesto Interno para facilitar este cumplimiento, ¿cierto? Y los medios son declaración mediante Internet, propuesta de declaración de IVA, postergación de IVA, declaración mediante online, ¿cierto? De IVA, o sea, de la aplicación, y declaración y pago mediante cupón de pago a instituciones financieras. ¿Ya? Es ahí donde podemos hacer los trámites del formulario 29, esta declaración. Cuando hablamos de la declaración por Internet de este formulario, debe contar con clave secreta. Si no cuentas con ella, puedes obtenerla, ¿cierto?, siguiendo las instrucciones del sistema. Y declarar el formulario 29 a través de Internet ingresando al menú Servicio Online, submenú, impuestos mensuales, declaración de IVA, formulario 29, donde vas a tener que ingresar tu root y clave secreta. Y una vez que entras al sistema, te va a aparecer automáticamente el resumen global,
¿cierto?, del contribuyente, y ahí vas a poder determinar el mes y el año que tú deseas declarar. Para la declaración quede en estado presentada, deberá cancelar en línea los impuestos de retención y OPP. Cuando hablamos de esa propuesta de IVA, que es una opción, es una propuesta del formulario 29 que el servicio dispone para los contribuyentes a través de Internet. Ahí te entrega una propuesta con los valores de los códigos que mensualmente debes declarar. Estos códigos se van a determinar a través, ¿cierto?, de la información disponible en el registro de compras y ventas vigente, bueno, ya desde el año 2017. El contribuyente además va a poder, puede, ¿cierto?, revisar los valores determinados en el formulario 29 y en caso de requerir cierta información de los códigos que no son propuestos por el servicio, el contribuyente los puede incorporar para posteriormente pagarlos en línea. Entonces, cuando hablamos de postergar el pago del IVA, hablamos de que consiste en postergar el monto total del IVA devengado en un periodo tributario y hasta 2 meses posteriores a la fecha de vencimiento original. Y por lo tanto, el contribuyente debe ejercer la opción de postergar el IVA en la misma declaración del formulario 29 y generándose un giro de impuesto declarado, el que se notificará el vencimiento el día 12 o 20 del mes siguiente, eso obviamente según corresponde. Cuando lo hacemos por la aplicación, ya la aplicación es fácil, igual es segura, ¿cierto? Ahí puedes llenar el formulario 29 y completar la información de asistente de boletas y servicios, asistente de boletas a honorario o al asistente de prestación de servicios a terceros. Ahora, tenemos declarar y pagar con cupón de pago en instituciones financieras, también está esa opción, ¿cierto? Cupón de pago y bueno, ahí se paga el impuesto. Bueno, el requisito por internet, ¿cierto? Para realizar esta declaración del formulario 29, mediante internet debe tener computador, ¿cierto? Clave de acceso, la clave secreta, y ahí obviamente va a poder llenar el formulario 29, declaración mensual y pago simultáneo de impuestos. ¿Ven? Y ahí está el paso a paso. ¿Dudas o consultas, muchachas? No, Ya. Salí de aquí. Vamos a entrar un poquito acá. no, Formulario profesora. 50. Quiero aquí, te voy a compartir. Usted puede ingresar acá al Servicio de Puesto Interno. Mira, tenemos también la declaración mensual, ¿ya? Del formulario 50. Entonces, podemos ir ahí, decimos, bueno, declarar y pagará el formulario 50. Ahí te va a pedir que ingreses con root y ingresar con clave. También corregir o rectificar, ¿cierto? Una declaración. Y acá tenemos algunas preguntas frecuentes del impuesto a la renta. ¿Qué antecedentes debemos entonces tener, ¿cierto? Para la declaración del formulario 50. Eh, y aquí, ¿dónde puedo revisar las consultas sobre aspectos de la declaración del formulario? Bueno, ahí dice que las dudas las pueden revisar aquí mismo eh, en la página de servicio. Ahora, ¿cómo debe contarse para declarar el formulario 50? Dice mensual y pago simultáneo. Entonces dice que se hace recuerdo de la resolución 19 del 2020, ya que establece esta obligación. Entonces dice que a través del sitio web, previamente con la clave única, ¿cierto? Ahí te van a ir siguiendo los paso a paso. Y aquí te pregunta, bueno, ¿cuál es la línea del 44? Pero aquí te va a dar
Déjeme. Y aquí igual tenemos, ven, la declaración también mensual, ¿cierto? Declaración mensual del formulario 29 del IVA, ¿cierto? Y también ahí puedes corregir o ratificar la declaración. Y esto es lo que le quería mostrar. Este es un ejemplo de un formulario 50. ¿Ven? Acá le va a aparecer la declaración mensual y pago simultáneo de impuestos al formulario 50. ¿Ven? Y este es el formato, ¿cierto?, de este formulario. Este es el formulario 50. A ver, ahí les voy a mostrar, perdón. Mm, mm, mm. ¿Me puede abrir esa puerta, por favor? Así que está lujoso para adentro. Y este es un ejemplo del formulario 29. ¿Ven? Venta de los servicios prestados, ya. Créditos y compras, con derecho a crédito fiscal, etcétera. Ahí están todos los datitos que hay que llenar en el formulario. ¿Dudas o consultas? Ya, vamos a ir un break, ya, y vamos a retomar. Ya.
Retomemos. Empezamos con esto. Hola, profesora, buenas tardes. Yo no la había podido saludar porque mi señal horrible. Buenas Ahora ya tardes, se Paulina. estabilizó un poquito. Ya, Quería pedir un favor, profesora. O sea, no sé. diga. Quería hacerle un comentario. Eh, lo que pasa es que yo el viernes di la prueba, la di temprano, pero se me cerró porque acá es muy mala mi señal. ¿Existe alguna remota posibilidad de que uno pueda repetirla o no? El miércoles, o sea, mañana, yo voy a dejar habilitadas las pruebas por 24 horas, todas las del módulo, y por 48 esta última, por 48 horas. Así que va a poder hacer las pruebas que tenga pendiente de este módulo. A ver, bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con patente comercial y documentos necesarios para la compra-venta de una propiedad. Decíamos, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que es la patente comercial? Que es un permiso municipal, ¿cierto? Obligatorio, que deben realizar todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales, profesionales o de servicios en Chile. Y obviamente que cada uno de estos permisos los otorga la municipalidad que corresponda, ¿cierto?, donde se va a llevar a cabo esa actividad. ¿Quiénes deben obtenerla? Todas las empresas, tiendas, restaurantes, oficinas industriales, etcétera. Y los profesionales independientes, ya sean abogados, contadores, corredores de propiedades, etcétera. Y los emprendedores y pymes que realicen actividades económicas formales. Ahora bien, cada municipalidad puede exigir la documentación adicional. Estos son los generales. Ya tenemos la solicitud de patente comercial que se obtiene de la municipalidad correspondiente, la fotocopia de la cédula de identidad o representante legal. Tenemos el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y la escritura de constitución de sociedad y RUT de la empresa si es una persona jurídica. Esos son algunos de los requisitos. Obviamente, si hay más, eso va a depender del municipio. Requisitos y documentos que para obtener la patente comercial, contrato de arriendo, escritura de la propiedad local donde se va a desarrollar la actividad, el certificado de informaciones previas del CIP emitido por la municipalidad que indica la actividad es compatible con la zona. ¿Ya? Un ejemplo, una botillería no podría estar cerca de un colegio. ¿Ya? Entonces, ahí no le van a, por eso ahí se necesita el certificado de informaciones previas. Están las autorizaciones sectoriales, ya sea del Ceremi Salud, en el caso de un local de alimentos, de bomberos, etcétera, si es que corresponde. Y obviamente también la declaración del capital propio, si es que aplica. Estos son algunos de los requisitos para obtener la patente comercial. Y aquí vamos a ver, bueno, qué es lo que es un contrato de compra-venta de una propiedad. Es un documento que va a formalizar la transferencia de una propiedad de un vendedor o de un comprador. Y debe cumplir con ciertos requisitos legales y debe registrarse, ¿cierto?, en el conservador de bienes raíces para su validez. Por lo tanto, el certificado de no expropiación emitido por el Servio indica si la propiedad está sujeta a expropiación. El certificado de número municipal, que confirma la dirección oficial de la propiedad. El certificado de recepción final, que es entregado por la municipalidad, que va a acreditar que la construcción, ¿cierto?, está autorizada. También la autorización del cónyuge, ¿cierto?, si es que aplica. Si la propiedad, no sé, pertenece a una sociedad conyugal, se requiere el consentimiento del cónyuge. Ahora, ¿cuáles son los documentos claves para la compra-venta? La escritura compraventa anterior acredita que el vendedor es el dueño legítimo de la propiedad. Certificado de dominio vigente, que es emitido por el conservador de bienes raíces, confirma quién es el propietario actual.
el certificado de hipotecas y gravámenes, que indique la propiedad tiene deudas, hipotecas o restricciones legales. Ahora bien, para el comprador tiene que tener cédula de identidad vigente, el certificado de preaprobación bancaria o financiamiento, ya si el comprador va a usar, no sé, un crédito hipotecario, el banco debe aprobarlo previamente. Pago del pie si es que aplica, y el mandato notarial, si es un tercero, firma por el comprador. ¿Ya? Esos son los documentos que tiene que tener un comprador. Documento para la inscripción del conservador de bienes raíces, la escritura de compraventa firmada ante notario, el comprobante de pago de impuestos asociados, si es que aplica, y la solicitud de inscripción en el conservador. ¿Ya? Esos son los documentos para la inscripción. Y algunos documentos claves que vamos a ver, que son la patente comercial, que es obligatorio para realizar actividades económicas formales si se tramita ante la municipalidad. En la compraventa de una propiedad es clave revisar los documentos para asegurar, uno, que la propiedad no tenga problemas ni legales ni financieros. Y la inscripción, ¿cierto?, en el conservador de bienes raíces, que es esencial para completar la transferencia del dominio. ¿Dudas o consultas? No. Ya. Aquí vamos a ver un resumen de los regímenes tributarios y obligaciones generales. Hablábamos que los regímenes tributarios actuales en Chile tenemos los primeros que son, bueno, que están vigentes, ¿cierto? Hablamos para los contribuyentes de primera categoría, y estos son la ProPyme, que está en el artículo 14 de número 3, y que corresponde a pequeñas y medianas empresas, pymes, y que tienen beneficios en la forma de pagar impuestos. ¿Cuáles son las características de tributar en primera categoría? Que pagan un impuesto, ¿cierto?, de primera categoría, un 25% sobre la renta líquida imponible, que puede acogerse a una contabilidad simplificada, que paga un impuesto final global complementario o adicional, no está obligado, ¿cierto?, a llevar a un registro de rentas empresariales, que es el RRE. Cuando hablamos de obligaciones tributarias, tenemos las mensuales, y ahí tenemos la declaración y pago de IVA, formulario 29, está la retención de impuestos en caso de tener trabajadores o pagar boletas honorarios, están los regímenes tributarios anuales, y ahí está la declaración de renta en el formulario 22, que se paga en abril de cada año, y el envío de declaraciones juradas que están relacionadas con las operaciones de la empresa. Tenemos el régimen también general ProPyme, transparente, y este régimen es para micro y pequeñas empresas con un tratamiento aún más simplificado. Y sus características son: no paga impuestos de primera categoría, pues los dueños tributan directamente en su global complementario. Solo pueden acogerse personas naturales y sociedades de personas. Y no lleva contabilidad completa, sino un registro de ingresos y egresos. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias? Tenemos las mensuales, ahí está la declaración de IVA F29, las anuales, ¿cierto? Que está la declaración de renta personal, formulario 22, donde los socios incluyen las utilidades de la empresa. Y ya les decía que el envío de declaraciones juradas. Cuando hablamos del régimen general semi-integrado, este régimen es para grandes empresas o empresas grandes, ¿cierto?, que no califican como pymes.
Y su característica es que pagan impuestos de primera categoría del 27% sobre las utilidades. Los dueños tributan en el global complementario adicional cuando retiran utilidades y además deben llevar una contabilidad completa y registro de rentas empresariales. ¿Qué quiere decir la contabilidad completa? Tiene que llevar el libro diario, libro mayor, balance general, estado de resultados, etc. Completa. Y por lo tanto, dentro del régimen tributario hablamos obligaciones tributarias mensuales, tenemos la declaración de pago de IVA, formulario 29, el pago del PPM, pago provisionales mensuales, tenemos la retención, ¿cierto?, de impuestos, ya sea de trabajadores y boletas honorarios, y los anuales tenemos la declaración de renta en el formulario 22 en abril y las declaraciones juradas. Ahí tenemos el resumen general de este régimen tributario. Y tenemos el régimen de renta presunta. Y este régimen, cierto, es especial para actividades agrícolas, transporte y minería. Y su principal característica de este régimen es que paga un impuesto a base de porcentaje del avalúo fiscal o ventas sin necesidad de demostrar costos reales y solo pueden acogerse contribuyentes con ciertos límites de ingreso. Sus obligaciones tributarias también deben declarar el IVA al F29 si es que corresponde, retención de impuestos sobre sueldos y honorarios, y en los anuales también la declaración de renta F22 y donde se informa la renta presunta. Y también declaraciones jurados si es que corresponde. Dentro de las obligaciones mensuales está la declaración del IVA para empresas que venden bienes o prestan servicios afectos a IVA, el pago de retenciones, que hablamos honorarios, sueldo o el PPM, el pago de cotizaciones previsionales si tiene trabajadores y el envío de libros contables electrónicos si es que corresponde. En las anuales está la declaración de renta en el formulario 22, también las declaraciones juradas al Servicio de Impuesto Interno. Hay un cálculo de sus utilidades y retiros de socios accionistas y hay una regularización de impuestos en caso de haber pagado de más o de menos. Entonces, en resumen, acá vamos a ver, bueno, la boleta de honorarios, cierto, electrónico, es un documento tributario y se emite en la página de Servicio de Impuestos Internos. Un corredor, cierto, de propiedades puede iniciar actividades en primera categoría si tiene una empresa formal y de segunda si trabaja como persona natural emitiendo boletas honorarias. Que la patente comercial no se transmita en el conservador de bienes raíces, sino que en la municipalidad correspondiente al domicilio donde va a operar el negocio. Que el pago de las retenciones de boletas honorarios se hace a través del formulario 29, que se utiliza, ¿cierto?, para el pago del IVA y otros impuestos. Entonces, ¿dónde van a pagar la retención de honorarios? En el formulario 29. Que las facturas y ventas de ventas y o compras, ¿cierto?, no se registren en el libro de honorarios, sino que en el registro de compras y ventas afectos al IVA. Y el libro honorario solo se registra boletas eh, de honorarios. Ahora, el porcentaje de retención de una boleta de honorarios, ya decíamos, es el del 14,5, el cual es retenido por el pagador y posteriormente declarado, ¿cierto?, en el formulario 29. Y que un corredor de propiedades debe solicitar una patente comercial en la municipalidad donde va a desempeñar su actividad. Entonces, en resumen, ¿cierto? El formulario IVA F29 se pagan impuestos como el IVA y también se declaran retenciones de impuestos como las boletas de honorarios, ¿cierto? Que las retenciones son 14,5. Y que para la compra-venta de una
propiedad deben tener escritura de compraventa, certificado de dominio vigente, hipotecas y gravámenes, ¿cierto? Ese certificado, el certificado de deuda de contribuyentes, el certificado de no expropiación y cualquier otro documento según el tipo de propiedad. ¿Dudas o consultas? No, Y aquí nuevamente tenemos un resumen, ¿cierto?, de gestión de trámites y documentos que debe tener el corredor de propiedades. Decimos, un corredor de propiedades es un intermediario, ¿cierto? Clave entre la compra y venta y arriendo de bienes raíces. Deme un segundo. Entonces, decíamos que un corredor de propiedades, ¿cierto?, es un intermediario, tanto para la compra, venta y arriendo de bienes raíces. Y una de sus principales labores consiste en conectar compradores y vendedores, sino también gestionar, ¿cierto?, la documentación y cumplir con trámites legales y tributarios. Entonces, para la obtención de patente comercial y registro tributario, ¿cierto? Para operar legalmente, el corredor debe cumplir con algunos requisitos administrativos y tributarios. Primeramente, ¿cierto? Para la obtención, inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Debe declarar, ¿cierto?, su actividad económica como corredor de propiedades. Y puede elegir, ¿cierto?, tributar, ya sea en primera categoría o en segunda categoría. En primera categoría, ¿cierto?, si trabaja como empresa. En segunda categoría, si va a emitir boletas honorarios, eso quiere decir que va a prestar servicios. Si emite factura, debe registrarse como contribuyente de IVA. Solicitud de patente comercial, ¿cierto?, en la municipalidad, que es un documento obligatorio para operar en el domicilio comercial o realizar una actividad como empresa. Y además va a poder solicitar un certificado de informaciones previas, ¿cierto?, en el SIP, y autorización municipal va a depender, ¿cierto?, de la comuna. ¿Dudas o consultas? Y bueno, acá también hay una documentación, ¿cierto?, en la compra-venta de una propiedad. Y una de las cosas que debe hacer el corredor de propiedades, ¿cierto?, va a ser recopilar y verificar la documentación para garantizar, ¿cierto?, una compra-venta segura y obviamente sin problemas. Documentos para arriendo y administración de propiedades. El corredor gestiona arriendos y por lo tanto va a tener que elaborar contratos y administrar también los pagos. ¿Cuáles son la documentación? Ejemplo, los contratos de arriendo. Contrato de arriendo que debe incluir plazos, valores, reajuste y cláusulas especiales. El inventario del inmueble, ¿cierto? Detalle del estado, el contenido del inmueble arrendado, garantía del arriendo, y ahí tiene que ver con el monto entregado como respaldo ante cualquier daño o incumplimiento. Y obviamente la utilización notarial para administrar el arriendo. Obviamente si el propietario va a delegar esa función. ¿Cuáles son otras obligaciones de la administración de arriendos? El cobro de renta y reajustes según contrato, pago de contribuciones o cuentas de servicios,
si el contrato también así lo estipula, y la gestión de reparaciones y mantención. ¿Cuáles serían los trámites legales y responsabilidades del corredor? La primera, ¿cierto? Inscripción en asociaciones de corredores, lo vimos en la clase 1. Si bien no es obligatorio, ¿cierto? Pero afiliarse a una asociación profesional, ¿cierto? Igual acredita seriedad y respaldo legal. Ejemplo, la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios sacó el Colegio de Corredores de Propiedades de Chile. Está también dentro de los trámites la firma de mandato de gestión inmobiliaria, donde el corredor debe firmar un mandato de corretaje con el cliente, comprador o vendedor, estableciendo honorarios, ¿cierto? Y las responsabilidades. Y por otro lado, el pago de impuestos y obligaciones contables. Ahora, si tributa en segunda categoría, va a tener que emitir boletas de honorarios con retención del 14,5 para declarar en el formulario 29. Trámites legales y responsabilidad del corredor de propiedades. Si tributa en primera categoría, debe emitir las facturas afectas a IVA, que es decir, un 19%. Y además debe llevar una contabilidad según su régimen tributario, o sea, de a qué empresa, ¿cierto?, corresponda. ¿Dudas o consultas? No, Déjenme un segundito. Oh, oh, oh. Vamos a ingresar acá. Acá está. Ah, perdón. Editamos. Ah, desbloqueando yo. Estamos con la prueba 3. Esa querías mirar. No era ahí, no era ahí, era editar. Era cuestionario. Mm, Perdón, chicas, que estoy con una, porque ando, pero cuando con una tos horrorosa. Ya. Taratatán. ¿Dónde la pongo? Ah, ¿dónde están? Que no los veo. Ya. Vamos acá. Y ustedes,
Y ustedes me van a responder. Yo les voy a hacer unas consultas y ustedes acá vamos a hacer vamos a revisar algunas cositas. No era nada, sí tampoco, porque se porta tan mal el computador y no quiere pasar la pantalla para acá. Ya pasé la pantalla. Ya, vamos a empezar de tres para adelante. Ya, si yo le pregunto, ¿cuáles son los documentos que deben considerar para la compra-venta de un inmueble? el título, ¿Ya? ¿Qué es la escritura? ¿Ya qué más? Dominio dominio vigente, vigente, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más deberían pedir? si está casado o si está casado o es soltero, para ver si la señora tiene que firmar o no. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa si la propiedad tiene deuda? Ver las prohibiciones que tiene, ¿Ya? ¿Qué más? Si si tiene, un está, certificado de hipoteca y de gravamen, ya, también. si Y tiene si tiene permiso deuda de de edificación, contribuciones, ¿ah? permiso de edificación, También. Y si tiene deuda de contribuciones, también se pide, ¿o no? sí, Ya. Claro, esos son los documentos mínimos, ¿cierto?, que se le debe pedir a eh, a un comprador, ¿cierto?, para una propiedad. Ahora, en consideración, ¿cierto? Ahora, si yo les hablo del IVA, ¿cuál es el formulario que se debe declarar? ¿El 22 o el 29? el 29. Correcto. ¿Y cómo depende del se... formulario 22, ¿Cómo? Mi pregunta porque hay es, uno para para la renta y la otra la mensual, declaración de IVA mensual, ya, yo estoy formulario preguntando 22. cuál es el formulario IVA. El 29. El 29, ¿cierto? Y el IVA, ¿cómo se declara? ¿Anual, trimestral, Hasta los mensual, 12, semanal? hasta el 12 días, del 1 al 12. Pero ¿pero qué Mensual, régimen es? Es No, pero el IVA mensual, mensual. ¿cierto? es mensual. Mensual. Muy bien, muchachos, porque yo independientemente que lo haga hasta el 12 del otro mes, yo estoy declarando el tributario del mes anterior, ¿cierto? No sé, yo estoy ahora en febrero, yo tengo Hasta el 12 tenía que tenemos haber hecho plazo la para pagar declaración el IVA. de enero, ¿cierto? Correcto. Entonces, lo de enero en febrero, lo de febrero en marzo, de marzo, así sucesivamente, es mensual, Es fecha vencida. claro, pero es mensual. ¿Qué otra cosa yo pago en el formulario 29? Recuerden que son varios impuestos. ¿Qué impuestos pago en el formulario 29? El principal, po, ¿cuál es el que recién estábamos hablando? El ¿Qué pago IVA. en el IVA? ¿Qué más? Contribuciones, No. Recuerden, a ver, si ustedes están trabajando, alguien les trabaja o ustedes están boleteando, ¿ya? Y a ustedes les descuentan el 14,5. ¿Eso cuánto se declara? Esa es la renta que se hace anual.
en abril o mayo, cuando uno hace esa renta de la retención de honorario, la hace una Pero vez al es año. ya, Bueno, a uno le pagan mensualmente también. pero esa es la personal. Pero si el que retiene, ¿qué es lo que tiene que declarar? Porque si usted trabaja en horarios La donde boleta, 30%. recuerden, muchachos, que en el formulario 29, igual todas las empresas que hagan retención, ¿cierto?, de honorarios, los que hagan la retención en general de honorarios, tienen que declararlo en el formulario 29, ¿ya? Porque ellos te Todos los retuvieron, meses. ¿cierto?, todos los meses. Si a usted le hicieron la retención, ¿cierto? Pongamos, yo estoy trabajando para tal empresa y la empresa todos los meses que me estaba pagando me retuvo el 14,5. ¿Quién es el que tiene que declarar el 14,5? Porque la efectivamente empresa. yo, la empresa, pues, entonces yo efectivamente hago mi declaración de impuestos a la renta una vez al año, ¿correcto? En abril. Pero el que me retuvo lo tiene que hacer También, mensual, pues si no, no me la van a pagar, Les pues. declaran. pero lo tiene que declarar mensual, ¿ya? Retención de honorarios, lo tiene que hacer mensual junto con el formulario 29, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Mm. Si yo soy una empresa y tengo los pagos provisionales mensuales, También los tienes que declarar, pues, mensual. ¿ya? También lo tiene que declarar mensual. Entonces tenemos mínimo 3 y otros impuestos que a lo mejor tengamos que declarar, no sé, mensual, que estemos obligados de acuerdo a nuestra tributación. Pero estos son lo mínimo que hay que declarar. El IVA, la retención de honorarios y los pagos previsionales mensuales, que es el PPM. Obviamente que nosotros después hacemos, el que emitió la boleta, ¿cierto? Después hace su declaración de impuestos en abril, pero el que retuvo, hizo la retención de ese honorario, tiene que declararlo en forma mensual. Si ustedes, por ejemplo, ya van a solicitar su patente, ¿qué tipo de patente van a tener que solicitar ustedes? La comercial, ¿Por qué Prestación de servicio profesional. profesional? Porque ustedes no son, Patente no es empresa, profesional. patente profesional. Esa es la que van a tener que pedir, que es la que pide, ¿cierto? No sé, la que piden los abogados, ¿cierto? La que piden los médicos. Esa es profesional, ¿ya? Esa es la patente que ustedes Profesional. van a pedir, ¿cierto? En el caso de que el profesional, ¿cierto?, de propiedad, ¿cierto?, quiera realizar esta intermediación, ¿cierto?, entre un comprador y un vendedor, entonces una patente profesional. Y bueno, ¿y dónde se pide? En la municipalidad. En la municipalidad. Que es la MUNI. Ya. ¿Cuál es el porcentaje de la retención de boletas honorarios ahora el 2025? 14,5 o 14,2. 14,5, muchachos. ¿Ya? 5. Sí, sí. 14,5 se les ocurrió a este año. Ajá. Después les digo, ¿dónde se, dónde se registran las facturas de ventas y compras? Servicio de impuesto interno. Ya, pero En el libro, en el libro de compras y ventas. muy bien, en el libro 10, en el libro de compras y ventas. Ahora, si yo a usted la contrato a honorario, ¿dónde yo debo declarar ese honorario? ¿Dónde? En qué formulario? No, no, ¿en qué documento? En la ¿En qué boleta. documento contable? Boleta electrónica. Ya, pero sí, pero lo que yo estoy hablando, ya yo vengo
y a usted yo vengo, le genero mi boleta. Usted me tiene que pagar a mí mi servicio. ¿Dónde usted va a registrar mi boleta honoraria? ¿En qué registro? En el Contable. registro de... En el libro de ingresos y egresos, la verdad que no sé, profe, pero yo sé que en un libro, pero no sé en cuál. En el libro de honorarios, recuerde que está el libro de remuneraciones, está el libro de ventas. ¿Recuerdan los libros auxiliares que vimos? Ya. Sí, 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 Tenemos libros auxiliares de me acuerdo. compras y ventas, de remuneraciones, tenemos de honorarios, ¿ya? Entonces, no olvidar, cuando tenemos que llevar un registro, tenemos que tener el registro del libro de honorarios. Si hablamos de venta y compra, tenemos que llevar el libro de compras y ventas. Si hablamos de remuneraciones, debemos llevar el libro auxiliar de remuneraciones. ¿Ya? Ajá. Ya. Mire, ¿dónde se realiza el pago de la retención de las boletas honorarias? De la retención. El pago de la retención de las boletas de honorarios. En impuestos internos, en la tesorería. ¿Dónde? Ese, ¿Dónde se hace? O sea, o ¿cómo ese se es hace? ¿A través de qué? el impuesto, ¿Sí? ¿A través el de qué? 14,5. El 14,5. Ya, pero ¿a través de qué? ¿Dónde? ¿A través de qué medio? Puede ser por internet. Y mi perrito. Eh, Ya, sí, internet, pero ¿dónde? ¿A través de qué? Recién lo estábamos hablando, muchachos. Servicio Se interno. el formulario 29. Correcto, mira, se lo estoy preguntando de distintas maneras para que no se olvide. Efectivamente, a través del formulario 29, ¿ya? Que es el formulario del IVA, ¿ya? Porque, ojo que las preguntas a lo mejor de la evaluación estén planteadas de distinta manera, pero van al mismo punto. Sí. Profe, es que Entonces, yo a veces no la escucho, disculpe, por eso que de sí, repente no se preocupen. la A ver, señal es si muy yo les mala, pero pregunto lo Sí, yo siguiente, también tengo pésimo el internet. las retenciones de boletas honorarios deben ser declaradas y pagadas a través de qué? Por eso a través de la boleta, pero en el servicio posto interno. a través del formulario 29, Muy bien, eh, ¿ve? el Eso. día, una vez al año se hace o no, antes de abril, antes del 30 de abril. No, ese es el impuesto a la renta. No, Ah, ya, mensual. no, claro. El IVA es mensual. Sí, pero ella me está hablando del impuesto a la renta, formulario 22, el que yo hago una vez al año. Ah, ya, me enredé. Ah, ya, Sí, entonces en el formulario 29 nomás, todos los el meses, formulario 29 es mensual, ¿ya? Entonces, el mensual, ya. formulario, vamos a hacer un resumen, el formulario 29 es mensual, se declaran, ¿cierto? Todas las boletas honorarios y ahí también se pagan la retención, ¿cierto? Porque estamos hablando de estos impuestos mensuales, ¿ya? Ya. Si yo les digo que el trámite de la patente comercial se Ya, realiza en el conservador de bienes raíces, ¿ustedes qué me van a responder? Falso, porque se realiza en la municipalidad. Muy bien. ¿qué cosa, Falso. profesora? ¿Puedo repetir la pregunta? Disculpe. No ¿Dónde se escucho. realiza el trámite de la patente comercial? Profe, no se escuchó. En Ya, la municipalidad. En la correcto, municipalidad respectiva. en la municipalidad respectiva, ¿cierto? Porque va a depender dónde esté tu negocio, donde tú vas a tener que sacar tu patente comercial. O Así sea, es, tu patente profesional. ¿Ah? Porque ustedes son patentes profesional. profesionales. Ajá. Ah, ¿cómo pueden ustedes iniciar inicio sus actividades? ¿Cómo En la pueden? página de impuestos internos, en sección ¿Ya? inicio de actividades, algo así, Dice con, actividades. con la clave única, que también después uno la puede cambiar a la clave tributaria, que son dos claves diferentes, pero se ¿Ya? puede partir con la clave única. Ya, pero mi consulta es la siguiente. Eh,
ustedes como corredoras de propiedades, ¿cómo pueden iniciar las actividades? Ah, en ¿De qué primera tipo? categoría y en segunda categoría, Muy dependiendo bien. del Eh, capital que tengamos, etcétera, para partir. claro, eso es verdadero porque ustedes efectivamente pueden tributar, iniciar sus actividades, tanto en primera categoría, si lo hacen como persona jurídica, y en segunda categoría, si lo hacen como corredor, ¿cierto?, de prestador de servicio. ¿Cuáles son los documentos tributarios? Nómbrame algunos documentos tributarios que pueden emitir en el Servicio de Impuesto Interno. Ujú. A ver, ¿cuáles Factura, Los son? boleta libros, el libro electrónica, de renta, el libro mayor. no, la factura, la boleta electrónica, ¿cómo se llama? Guía de despacho, nota de crédito, nota de débito. Correcto, ¿cierto? Estos son algunos documentos electrónicos tributarios que nos permite, ¿cierto?, sacar del Servicio de Impuesto Interno. Son algunos, hay varios, ¿cierto? Hay otros, pero esos son los mínimos que ustedes deberían conocer y saber. Bueno, mira, están listas para la prueba, ¿ves? Ya me gusta, están totalmente ahí alineados. Ujú. Am, a ver, ¿no? Escucho re mal. A ver, buscar señal, voy a buscar. Ahora se la escucho. Ya, y todavía no empiezo a hablar, muchachos. A ver, Ah, ya. cierto que al iniciar la clase le mostré lo que era, eh, donde teníamos que hacer la declaración, ¿cierto?, del formulario 50. Eh, Espérese, déjeme acá. Y vamos a mostrarle este. Déjeme ver dónde están. Acá está. Compartir. Compartir. No me gustó, espérese. Déjeme. Aquí me volví loquita. Déjeme cambiarme de pantalla. Compartir. Yo estoy, Acá está. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya están viendo ahí? ¿Sí? Ya, sí, ahora sí. ya. ¿Cómo se hace? Dice? Este es el formulario 50 que ya recién le había mostrado cuando apenas iniciamos la clase cuál era el formulario. Y cuando hablamos del formulario 50 hablamos de una declaración mensual y un pago simultáneo de impuestos, ¿ya? Y aquí se pagan distintos impuestos y hay distintos plazos legales de vencimiento. ¿Quiénes deben realizar el trámite? Todas las personas naturales y jurídicas cuyas actividades generen ciertas obligaciones de pagar algún tipo de impuesto definido en este formulario. Ahora, ¿cuándo se hace este trámite? Va a depender del impuesto que se tenga que declarar. Se hace por internet, ¿cierto? Y los requisitos para efectuar este trámite van a depender si la declaración y pago que realiza internet o vía papel. Ahora, el formulario 50, ¿cierto? Ya le decía que es una declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, mediante el cual se declaran diversos impuestos con distintos plazos de vencimiento. Un ejemplo, podemos mencionar algunos. Retención de impuesto adicional sobre diferentes servicios y o remuneraciones recibidas por personas sin residencia ni domicilio en Chile, de remesa, retiro de personas en la misma condición, impuesto de derechos de explotación, ejemplo de NAP, el impuesto específico al petróleo, el diésel, las gasolinas,
el parque automotriz, el gas natural, el comprimido de gas licuado, los juegos de azar, entradas de casino, apuestas hípicas, retiros programados sobre excedentes de libre disposición de fondos de pensión, por rentas esporádicas de primera categoría, el PPM, voluntario y asesorías técnicas a los tabacos manufacturados, reintegro, devolución de renta, entre otros. Estos son algunos de los impuestos que se deben declarar en el formulario 50. ¿Quiénes realizan estos trámites? Los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, y cuyas actividades les generan la obligación de declarar algunos de los impuestos definidos en este formulario. ¿Dónde se hace el trámite? En Internet, ¿cierto? En el Servicio de Impuestos Internos. Ya les mostré iniciando la clase ahí donde estaba con la RUT y clave secreta, ¿cierto? Periodo tributario de declarar y pagar, y le va a aparecer el formulario 50. Cuando hablamos de PEL, hablamos de pago en línea. Cuando hablamos de PEC, pagos por convenio, y después está el cupón de pago, que eso también se puede. ¿Cuáles son los requisitos para efectuar el trámite? Contar con clave única, tener navegador, ¿cierto?, en el servicio de puesto interno y cumplir con los accesos para acceder a la opción de pago. Ahora, acá está el paso a paso, ¿ven? Ingreso de datos formulario 50, pago electrónico, imprimir comprobante, porque al igual que, eso se lo voy a descargar, al igual que el formulario 29, ya ahí también te da la opción y te entrega también una opción de pago. Espérense un segundito, que vamos a guardar este el tiro. Ya les dije módulo gestión, ustedes son alumnos. Entonces la clase 6. Formulario 50. Ahí está. Dejamos de compartir. Mire, y acá les voy a mostrar, y acá en el servicio, mira, chiquillos, acá ustedes van a encontrar todo en el servicio impuesto interno. Y aquí encontramos el calendario para declaraciones de impuestos, formulario 50. Bueno, aquí el impuesto específico al diésel, los 10 días hábiles siguientes a la semana de transferencia. El de la gasolina automotrices, perdón, no, lo mismo. En el caso de el impuesto a vehículos a gas, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al periodo tributario o día hábil siguiente en caso que fuera sábado, domingo o festivo. Las apuestas hípicas también dentro de los primeros 10 días. El impuesto sobre los juegos de azar los 12 días siguientes efectuado el sorteo o el día hábil siguiente en caso que este fuese sábado, domingo festivo. Impuesto a entrada de casinos dentro de los 12 primeros días del periodo tributario o día hábil siguiente en caso que este sea día sábado, domingo festivo. El impuesto del tabaco hasta el día 12 del mes siguiente del periodo tributario del día siguiente en caso que este fuere sábado, domingo festivo. ¿Ven? Bueno, y ahí están los otros impuestos, pero estos son los principales impuestos eh, que se pagan en el formulario 50. A eso lo pueden encontrar en el servicio de puesto interno. Ya, eso no se lo voy a subir a la plataforma. Y Entonces uno paga mensualmente el formulario 29 y el formulario 50. correcto, va a depender de tu contabilidad, de la obligatoriedad que tú tengas que, si tú tienes que declarar alguno, no sé, tienes una empresa que no sea el de corredor y tengas que declarar algo de ahí, de los combustibles, el tabaco, etcétera, bueno, tienes que sí o sí hacer esa declaración.
Porque el PPM sería si yo tuviese un trabajador que trabajara para mí, ahí tendría Claro, que pagarle también. correcto. Ya, Y, eso era mi pero consulta. ojo que también el suyo, ¿sí? Pues si usted se está pagando, usted porque usted se hace un sueldo como empresa, o sea, como trabajador de su empresa, igual tiene que pagar. Y por último, y por último, no, eso ya es muy contable. Eso. Y por último, muchachas, pero eso ya lo vimos. ¿Dónde están? Que no las vean. Ya. Yo creo que no sé si es que me quedó más en la palestra, pero parece que no. Por lo menos de lo que tenía que pasarles como materia que estaba revisando acá el calendario. Patente comercial, documento de total compra-venta, los regímenes tributarios, los libros de compra-venta, inscripción de emisión de documentos tributarios, facturas, boletas, inicio de actividad, de aspectos, ya sí está completo. Ya muchachos, ya muchachas. Hemos terminado este módulo, ¿ya? Que es gestión administrativa contable. Desconozco si posteriormente les tenga que seguir haciendo clase o van a retomar con la docente anterior. Así que yo aprovecho a despedirme de ustedes. Espero que le vaya muy bien en la evaluación. Espero que la información que yo ya les haya entregado le haya sido de utilidad. Ya no sé si tienen alguna duda, Sí. alguna consulta, acotación, reclamo, sugerencia. No, profesora, yo por mi parte agradecerle porque de verdad que yo me declaraba muy ignorante, le tenía mucho miedo a este ramo y me ha sido muy, de verdad que hasta tengo ganas de estudiar contabilidad, no sé, pero antes le tenía Muy bien. terror, le juro, y ahora lo veo como amigable, así como algo que sí soy capaz de entender, porque yo pensaba que era como que no era para mi inteligencia, digamos. Así que le agradezco un montón porque le perdí el miedo. Y lo otro, profesora, disculpe, como yo, para variar, le escucho la cuarta parte de lo que habla, usted dijo que mañana va a habilitar las pruebas, o sea, yo podría volver a dar esa prueba que se me cerró. Sí, correcto, la va a poder volver a dar. Mañana Ah, mañana miércoles, ya, voy a habilitar ya, las pruebas por Mañana 24 horas. martes. Mañana es martes, Sí, hoy día es lunes. lunes, martes, M- ya. El miércoles, Mañana es martes perdón, 10 chiquilla, ya. El miércoles, ah, sí, 25. mañana martes, sí, ve que de nuevo estoy perdida, ya. El miércoles, ya, ¿ya? yo les voy a habilitar las pruebas, todas las pruebas de este módulo por 24 horas. Y la Ya, última de este ok. módulo por 48. Entonces va a estar La, del miércoles hasta el viernes a las 22 va a estar la última evaluación y del miércoles para el jueves van a estar el resto de evaluaciones por 24 horas correspondientes a este módulo, abierto. ya, ok. ¿Ya? Muchas Así que gracias, profesor. A ahí ver, profe, entonces del diga. miércoles va a estar la 1 y 2 y después estaría la tercera, que es la de esta clase. Igual va a ¿Así? estar ya disponible, sí. Es que las atrasadas solo se abren por 24 horas. Y la última, Vaya, que es de este módulo, por La atrasada 48. ya. Sería la 1 y la 2. La 1, la 2 y la 3 va a estar por 48 Ya, horas. ok. ¿Ya? ya. Así que ahí espero que les vaya súper bien en la evaluación. Les voy a subir un ratito más todo el material de lo que pasamos el día también de hoy. Y obviamente la clase también para que puedan estudiar. Igual les voy a hacer recordatorio ahí por el WhatsApp. ¿Ya? Eso, muchas gracias, profesora. Ya, muchachas, vamos a Oye, tomar asistencia. agradecerle también su responsabilidad porque usted ha sido súper responsable. Sube el tiro las pruebas y eso se agradece mucho. Así que muchas gracias nuevamente. Y Bueno, un gusto sí, conocerla, pues. igualmente, muchachas. Bueno,
Bueno, por mi Para, parte, para esto. señorita, por mi parte agradecer mucho porque había muchos artículos que no conocía y muchas cosas que no conocía y que se me abre un mundo de posibilidades ahora de poder entender mejor toda esta materia. Y lo explicó muy clarito, así, muy fácil. Eso. Y yo pensaba que era muy complicado. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias, muchachos. Bueno, para eso Chao, está. gracias, que esté bien, cuídese. Ya, vamos La a tomar ahora bendición la de Gracias, que profesora, esté bien. que vamos a estemos en tomar, contacto, que esté muy bien. Hasta vamos a luego. tomar la asistencia, no se vayan todavía porque tengo que Ah, tomar ya, la ah, ya, asistencia. Gracias. ya. Recuerda que tengo que tomar la asistencia, que sin asistencia no están presentes muchachos. Así que tiene mi teoría contable, acá estamos. Asistencia, asistencia. Esta es la última y lo vamos a tirar para allá para poder verlas. Ya. Hubieron quienes se excusaron. Vamos a ver el tiro. Francisca. Ya. Jessie Abarca, Jessy estaba, pues. y estaba conectada. A lo Sí, me mejor acuerdo se le perfectamente que cayó la, se le cayó la señal. seguramente se le cayó. Fátima se excusó. Ya. Sandra Barrientos, Presente, profesora. presente. Luz Bravo, Acá presente. Paula González, Ana Herrera, Presente, profesora. Irma Es la Leal. misma Paulina, acuérdese. Ah, Ana ya. Paulina, Ah, ok. ¿se acuerda? Ana Paulina. Ya. Irma Leal, Mónica León, Francisca Mancilla, ya se excusó. José Mora, Brenda Pérez, Marcos Ruiz, Francisca Zúñiga, ya muchachas. Ahora sí, que estén sumamente bien, que tengan una buena evaluación, buen término de verano, que estén muy bien. Nos vemos a lo mejor en el siguiente módulo o en una próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense, chao, chao. Chao, profesora, gracias, gracias. Chao, profesora, gracias.